Estimadas personas estudiantes, reciban un cordial saludo de la cátedra, Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica de los Estudios Sociales. Mi nombre, Carlos Chávez Barquero, tutor de la cátedra. En este caso, vamos a abordar un video que forma parte de la asignatura 148, Principios y Técnicas de Evaluación, que es la tabla de especificaciones. Vamos a iniciar con el objetivo del video. Es explicar cómo se elabora la tabla de especificaciones para la construcción de la prueba escrita. Y para ello, lo primero que tenemos que tener presente es recordar que la prueba escrita es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere una respuesta escrita por parte de la persona estudiante y que tiene como objetivo la demostración del logro de los aprendizajes esperados en cada una de las asignaturas. Esto es importante y además recordar que la persona docente, para garantizar evidencia de confiabilidad y validez, es importante y fundamental elaborar la tabla de especificaciones. ¿Cuándo? Ya vamos a ver cuándo. Ya vamos a ver cuándo. Primero, ¿qué es la tabla de especificaciones? Es una distribución ordenada de los aprendizajes esperados que estarán presentes en la prueba y se debe elaborar previo a la construcción de la prueba, ya que orienta su análisis y su desarrollo. Entonces, vean acá la respuesta a la pregunta anterior. Se debe elaborar previo a la construcción de la prueba. Es vital. Acá mostramos un ejemplo de una tabla de especificaciones. A la columna de la izquierda, aprendizajes esperados, indicador de la habilidad, pautas para el desarrollo de la habilidad, componente del programa de estudio, indicador del aprendizaje esperado. Estas tres primeras columnas se obtienen de la plantilla de planeamiento didáctico. Ya vamos a mostrarla, ya vamos a compartirla. Luego, el número de lecciones por cada uno de los indicadores, que eso lo va a determinar la persona docente de acuerdo a su proceso de mediación pedagógica, la asignatura, etcétera. Y los puntos que también los vamos a explicar y finalizamos con los tipos de ítem que van a estar presentes en esa tabla de especificaciones que van a estar en la prueba escrita. Entonces, este es un ejemplo de una tabla de especificaciones que nosotros vamos a explicar en el video. Vamos a continuar ahora el paso a paso para su construcción. Vamos a iniciar previo compartiendo una plantilla de planeamiento didáctico para que nosotros veamos que viene el desarrollo de la habilidad, por ejemplo, comunicación, responsabilidad social y personal, entre otras. Viene el aprendizaje esperado, identifique, los motivos que propiciaron el desarrollo del conflicto denominado Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. Este planeamiento didáctico forma parte de la asignatura Estudios Sociales 10º año. Tenemos posteriormente el indicador del aprendizaje esperado. Estos dos se copian textuales en la tabla de especificaciones. Establece las condiciones sociales y políticas de países en Asia y África durante los procesos de descolonización con su situación actual. Entonces, acabamos de mostrar, veamos ahora otra más, otra parte que trae la plantilla de planeamiento didáctico, trae el tema integrador, la unidad de trabajo y así como la habilidad en el marco de la política curricular. Tenemos la habilidad y su definición, así como las pautas para el desarrollo de esa habilidad. Planteamiento del problema y aquí viene la explicación, la pauta. Muy bien, esos son plantillas de planeamiento didáctico que son muy útiles para la construcción de la tabla de especificaciones. ¿Qué es lo primero que debe considerar la persona docente? Primero, seleccionar los componentes del programa de estudio desarrollado durante la mediación pedagógica. Segundo, transcribir las pautas para el desarrollo de la habilidad o habilidades en concordancia con los componentes del programa de estudio. Y tercero, seleccionar los indicadores del aprendizaje esperado de acuerdo con cada una de las pautas de la habilidad. Vamos a mostrar acá, componente del programa de estudio, tenemos indicadores de la habilidad, es decir, las pautas, razonamiento efectivo, argumentación, toma de decisiones, toma de conciencia, entre otras más. Y indicadores del aprendizaje esperado. Describe, por ejemplo, el primero describe los órganos del sistema circulatorio del cuerpo humano, el segundo explica la función del sistema circulatorio para el mantenimiento de una buena salud. Recordemos que estas tres primeras columnas las obtenemos de la plantilla de planeamiento didáctico. Ahora sí, el número de lecciones que vamos a explicar más adelante lo determina la persona docente de acuerdo a su proceso de mediación pedagógica
Y hay una fórmula para obtener los puntos por indicador que también es muy importante poner atención más adelante. Ok, continuamos con el paso a paso para la construcción. Posterior a elegir el indicador de la habilidad, el componente del programa de estudio, así como el indicador del aprendizaje esperado, la persona docente debe consignar el número efectivo de lecciones que se invirtió en el logro de cada indicador de aprendizaje esperado y seleccionado para la medición, y calcular la puntuación total de la prueba. Y para ello se va a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a abordar la información de manera teórica y luego con un ejemplo práctico también lo vamos a ver. Entonces, lo primero, la persona docente tiene que asignar la puntuación total preliminar de la prueba y esta debe ser igual o mayor al porcentaje asignado. Por ejemplo, en la asignatura de español para primer ciclo, es decir, segundo o tercer grado, en donde se aplican pruebas escritas con valor, vale 20% y mínimo una prueba. Entonces, en este caso, si la persona docente va a aplicar una prueba, va a valer 20%, entonces la puntuación total preliminar de esa prueba va a ser 20 o más, 25, 30, por ejemplo. Entonces, tomar eso primero. También vamos para el segundo ciclo. En asignatura de ciencias, vale 30% y mínimo una prueba. Entonces, igual, si la persona docente va a aplicar una sola prueba en la asignatura de ciencias en el segundo ciclo, va a valer 30% y la puntuación total preliminar de esa prueba va a ser o 30 puntos o superior a 30 puntos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta en la asignatura de matemáticas en el tercer ciclo, 35%, mínimo dos pruebas. En este caso, la persona docente va a determinar, por ejemplo, 18% una prueba, 17%, o bien 20% una prueba y 15% otra. Es importante esa distribución y a partir de esa distribución de porcentajes, determinar la puntuación total preliminar de la prueba. Y finalmente, en la asignatura de estudios sociales, 45% en la educación diversificada, mínimo dos pruebas, y esto está establecido así en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Ese es el primer paso, identificar la puntuación total preliminar de la prueba. Ahora sí, divida la puntuación total preliminar de la prueba entre el total de la columna número de lecciones. El resultado será la constante y debe consignarse en el caso que aplique con al menos dos decimales. Por ejemplo, después de dividir la puntuación de la prueba entre la puntuación preliminar de la prueba entre el total de lecciones, es importante que en este caso se aplique con dos decimales si corresponde, para que lo tomemos en consideración. Continuamos. Multiplique el valor obtenido en el punto anterior, que recordemos que se denomina constante. Ya vamos a ver un ejemplo práctico de esto, por el número de lecciones de cada indicador del aprendizaje esperado. El producto se debe redondear con base en los siguientes criterios decimales. Decimales iguales o mayores a 0,5, 0,50 se redondea al entero superior inmediato. Y decimales menores a 0,50 se redondea al entero inmediatamente inferior. Ese valor se va a consignar en la columna puntos, de manera redondeada, recordemos. Y finalmente, hay que realizar la sumatoria de los datos de la columna puntos de cada uno de los indicadores. ¿Cuánto nos quedó? El resultado corresponde a la puntuación total de la prueba. Recordemos que por asuntos de redondeo de la prueba puede variar el valor preliminar. Recuerde que la persona docente había brindado un valor preliminar a esa prueba y puede haber una pequeña variación. Por ejemplo, si dijo 25, puede ser que después de aplicar la constante, el redondeo, puede ser que la prueba haya quedado en 26, por ejemplo. Pero recordemos que no puede ser menor al porcentaje de la prueba del valor. Si la prueba vale 20%, la puntuación total no puede ser 19, por ejemplo. Tiene que ser 20 puntos o más. Hay que tener eso presente, recordemos. Muy importante. Vamos ahora sí al ejemplo práctico de eh, cómo obtener el número de lecciones por indicador y la constante, así como el resultado. Vamos a brindar un ejemplo para el cálculo del valor total de una prueba escrita en la asignatura de estudios sociales para el ciclo diversificado. Recordemos que en la asignatura de estudios sociales, en el ciclo diversificado, la prueba
vale 45, las pruebas escritas valen 45% y mínimo son 2. Entonces, la persona docente va a aplicar 2. La primera prueba escrita va a valer 25%. Entonces, la puntuación preliminar de la prueba tiene que ser 25 puntos o superior. En este caso, la persona docente asignó 30 puntos, 30 puntos de puntuación preliminar. Ahora sí, va a distribuir, tiene tres indicadores. Tiene tres indicadores y para cada uno de los indicadores debe distribuir el total de lecciones, 15. Entonces dijo que para el indicador 1, 5 lecciones se le dedicó, igual para el indicador 2 y el indicador 3. Cada uno se desarrolló en 5 lecciones. Ahí están las 15 lecciones en total. Ahora, lo que la persona docente debe identificar y colocar en la constante. ¿Cómo obtenemos la constante? Recordemos que la constante lo obtenemos de dividir la puntuación preliminar de la prueba, que en este caso es 30, entre el total de lecciones, que es 15. Para eso lo podemos hacer utilizando una calculadora o en este caso, como es sencillo el resultado, de manera manual. Entonces, dividimos 30 entre 15 y esto nos da 2. La constante será 2. Por tanto, si la constante es 2, debemos, para obtener el resultado o los posibles puntos que vamos a aplicar a cada uno de esos indicadores, debemos multiplicar el número de lecciones por la constante. Entonces, 5 por 10, perdón, 5 por 2, que es la constante, nos da un resultado parcial de 10. Recordemos que acá en la columna resultado parcial nos puede dar con 2 decimales y esto lo debemos redondear. En este caso no aplica porque el resultado nos está dando 10. 5 por 2 es 10. En cada uno de los indicadores nos va a dar 10 y el resultado redondeado sería 10. 10 para el indicador 1, 10 para el indicador 2 y 10 puntos más para el indicador 3. Esto tenemos que sumarlo. Entonces tenemos del indicador 1 10 puntos, más 10 del indicador 2 llevamos 20, más 10 más del indicador 3, 30 puntos. Ahora sí, tenemos la puntuación total de la prueba, que en este caso fue igual a la puntuación preliminar. En algunos casos puede ser que varíe ese número, pero en este caso, por ejemplo, fue la puntuación total de la prueba 30. Vamos a continuar con el paso a paso para su construcción. Ahora sí, cuando ya tenemos el número de lecciones y el número de puntos totales por indicador, vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a determinar el tipo de ítems que permita medir los aprendizajes esperados. Y para esto tenemos que tomar muy en cuenta nuestra asignatura, la naturaleza de la asignatura, el enfoque y el proceso de mediación pedagógica que desarrollamos en el aula con las personas estudiantes. Una vez obtenida la puntuación total, se procede a completar la tabla de especificaciones tal como se muestra a continuación. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, aprendizaje esperado, indicador de la habilidad. Recordemos que la obtenemos de la plantilla de planeamiento didáctico. Lo copiamos. Indicador de la habilidad y la pauta para el desarrollo. Componente del programa de estudio igual y el indicador del aprendizaje esperado. En este caso, para el objetivo de la captura y colocación de la imagen acá en el video, nosotros recortamos el indicador del aprendizaje porque era sumamente extenso, pero en la construcción de la tabla de especificaciones no se puede hacer eso. Entonces, esto es solamente para el ejemplo práctico del video. Entonces, acá tenemos el indicador del aprendizaje esperado, que también lo obtenemos de la plantilla de planeamiento didáctico. Y dice, por ejemplo, el primero analiza el proceso de expansión y dominación territorial de los imperios europeos. Tenemos luego el indicador del aprendizaje 2 y el 3 que se utiliza en la prueba. Cada uno de ellos tiene 5 lecciones, cada uno de ellos se desarrolló su proceso de mediación pedagógica en 5 lecciones, para el indicador 1, 5 y 5 para el indicador 2 y 3. Ahora sí, recordemos que ya aplicamos la constante, ya tenemos los puntos redondeados y puntuación total de la prueba que es 30. Ahora entonces se distribuyó 10 para el indicador 1, 10 para el indicador 2 y 10 para el indicador 3. Ahora sí, la tarea de la persona docente es seleccionar el tipo de ítem que va a aplicar a ese indicador. Por ejemplo, para el indicador 1, al menos la persona docente los asignó los 10 puntos a selección de respuesta. Recordemos que la prueba escrita
debe tener al menos uno de los siguientes tipos de ítems: selección de respuesta, correspondencia e identificación. Y al menos uno de respuesta construida, que puede ser cualquiera de los ejemplos que se mencionan acá, que se coloca acá en la tabla y que acá está la descripción. Por ejemplo, respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios o resolución de problemas. Recordemos que muchos de estos ítems se aplican según la asignatura, la naturaleza de asignatura. Por eso es muy importante tomar eso en cuenta. Ok, el indicador 2 tiene 10 puntos y esos 10 puntos el tipo de ítem que se seleccionó es selección de respuesta. Tenemos 20 ya asignados. Ahora, para el último indicador tenemos igual 10 puntos que se asignan una pregunta de 5 puntos en respuesta corta y otra pregunta de 5 puntos en total en respuesta restringida. Y así tenemos distribuida la prueba escrita y construimos previo, vean lo importante, la construcción previa de la tabla de especificaciones. Entonces, vamos a compartir ahora las referencias bibliográficas que se utilizaron para la elaboración de la información que pudo hacer posible el video. En este caso, la conclusión. Recordemos que la tabla de especificaciones es parte de la prueba escrita, no es un documento aparte, forma parte de la prueba escrita y se debe construir previo, es decir, antes de la elaboración de la prueba escrita. Eso es básico que nosotros como personas docentes lo tengamos presente. Agradecerles por acompañarnos en el video. La revisión de la información fue posible gracias a la persona eh, coordinadora de la cátedra, Julio Leiva Méndez, y el video producido por el profe Carlos Chávez Barquero. Gracias por acompañarnos y nos vemos en uno próximo. Saludos.